Bueno, hoy primera clase, introducción a la filosofía, ¿sí? Eh, Como les estaba comentando recién, es una materia muy interesante que nos va a llevar a encontrarnos con algunas cosas que nosotros no habíamos considerado, ¿sí? Porque muchas veces hemos pensado mal de la filosofía. Por lo general, la filosofía, en lo que tiene que ver con la iglesia, es como el bicho, ¿no? Es como el bicho feo o el bicho malo, prácticamente es diablo y Satanás, para muchos cristianos la filosofía. ¿Sí? A eso también tener en cuenta que muchos, por ejemplo, no aceptan la teología, ni la teología que se enseña hoy en día, porque ellos dicen que es hija de la filosofía. Entonces, es medio contradictorio, ¿verdad? Medio contradictorio. Porque los detractores de toda la enseñanza griega ignoran, a sabiendas o no, que toda la Biblia fue escrita en griego, fue traducida al griego koiné, y que la Biblia que llegó a nosotros, la Reina Valera o la que usen, es una traducción del griego koiné. Entonces, por donde nosotros lo miremos, siempre vamos a ir al griego. No hay cómo escapar del griego. ¿Sí? Incluso en eh, los modos de vida, vamos a descubrir los modos de vida, las formas de pensamiento, incluso mensajes que se escuchan a los altares. No es ni más ni menos que filosofía griega del primer siglo, que, perdón, filosofía griega que nace en el siglo 3 o 4 antes de Cristo y se condensa en el siglo 1 después de Cristo. Y después, más adelante, en los siglos siguientes, la Iglesia cristiana romana lo que hace es catalizar todo ese pensamiento con la filosofía romana. Entonces de ahí salen muchos pensamientos bíblicos o teológicos, muchos pensadores neotestamentarios o pensadores que son descendientes directos de la iglesia del primer siglo, neotestamentaria, y que se han tomado hoy en día, o que siguen hasta hoy en día, como pilares de muchas enseñanzas. Y a la luz de lo que vamos a aprender en esta materia, nos vamos a dar cuenta, o se van a dar cuenta, que ni siquiera fue Dios el que lo inspiró. Entonces, ¿qué hacemos con eso? A ver si me entienden lo que les digo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Si no fue Dios que lo inspiró, si nuestra predicación debe estar fundamentada en la escritura inspirada por el Espíritu Santo, y yo estoy predicando algo que escribió un filósofo que no creía en Dios, que no creía en Jehová, que no conocía a Jesús. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro mensaje? ¿No quedaría adulterado? Yo pregunto esto. ¿No quedaría adulterado en alguna manera? Imagínense que usted está predicando, ¿verdad? Acá en Uruguay dentro de una semana tenemos elecciones, menos 6 días, tenemos elecciones nacionales. Imagínense que usted mañana va a abrir el culto del martes en su iglesia y se pone a empieza a hablar un poco de Dios, ¿verdad? Un poco de la iglesia, un poco de las cosas de la iglesia. Y ahí en medio de la tertulia comienza a hablar de la propuesta política de alguno de los candidatos. Y continúa y engancha eso con la predicación. ¿Me explico? Estamos llevando un mensaje para edificación de la iglesia, para potenciar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para fortalecer al débil, para levantar al caído, o estamos mezclando eso con propaganda política. ¿No queda medio turbio el mensaje? Eso es algo para pensar, es algo para pensar, ¿sí? Porque yo les voy a dar un ejemplo de un filósofo y algo que está pasando mucho en este tiempo, ¿sí? Imagínense que usted va a comprar algo a la panadería, ¿no? Lo que más le guste. Va y compra. Lleva la plata y lo compra. Usted llevó 100 pesos. Pero vamos a ponerle $100.
porque 100 pesos en Argentina no les da para nada. Antes sí. Pero vamos a ponerle un caramelo, creo que vale 100 pesos ahora, ¿no? Ponele. Vamos a buscar, no, 100 pesos. Vamos a ver 100 pesos, ¿verdad? O 1000 pesos de masas, ¿verdad? Factura, que a todos nos gusta. Y acá es caro también. Y usted va y compra. Usted lleva 100 pesos, dice, bueno, dame 100 pesos de factura. El vendedor de la panadería a usted le da 100 pesos de factura. Eso es un principio filosófico. ¿Sabía usted? Eso es un principio filosófico. Y ese principio filosófico, aunque es un comercio, enseña que ambos tenemos lo que queríamos del otro y fuimos correspondidos. Fuimos quid pro quo. Vos me rascás la espalda y yo te rasco la espalda. Vos me das lo que yo quiero de vos y yo te doy lo que vos querés de mí. ¿Se entendió? Yo quiero 100 pesos de factura y vos querés los 100 pesos. Entonces cada uno tiene su bien material o lo que esperaba del otro. Es un principio filosófico. Sin embargo, lo hacemos todos los días. Y ninguno de los dos se beneficia. Porque en este principio, ninguno de los dos se beneficia. Simplemente cada uno tiene lo que le corresponde. Y ese es un principio bíblico. Y ven cómo ese principio bíblico es muy similar al anterior principio filosófico, que también está en la Escritura. Porque si conoce la Biblia y pensó rápido, sabe que dar y recibir en medida justa está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces, eso es un principio. Sin embargo, no utilicé la Biblia para enseñarlo. Y está en la Biblia. Ahora, fíjense una cosa. Si bien ninguno de los dos ganamos nada con este negocio, con este principio, ambos logramos una satisfacción personal. Logré lo que quería. Y genera en nosotros una satisfacción. Logré una satisfacción. Cuidado, porque vamos a hablar de eso a lo largo de las clases. Pero hay un principio muy parecido, pero no igual, que les voy a hablar ahora. Usted sabe construir una máquina. Usted tiene toda la técnica, ¿verdad? Toda la ciencia para construir una máquina. Y usted necesita algo para que esa máquina funcione, pero usted no sabe construirlo, no sabe cómo procesarlo y no sabe cómo hacer que todo se encaje allí, porque todo lo que ha probado no le funciona. Pero sabe que hay otra persona ajena a usted que tiene el conocimiento, que tiene el recurso, que tiene la capacidad y sabe lo que a su máquina le hace falta. Y usted se pone en contacto con ese alguien. Entonces, a ese alguien lo que tiene no le sirve sin la máquina. Y a la máquina no le sirve al fabricante sin lo que tiene ese alguien. ¿Entienden esto? Entonces, cuando el uno busca al otro, ya no hay alguien que logre un beneficio del otro, sino que los dos se benefician. Ya no es que tengo lo que buscaba, sino que ahora tengo más de lo que buscaba. Y no solo me beneficié yo, sino que se benefició el otro. Y esto también es un principio de la filosofía y también es un principio de la escritura. ¿Vieron? Utilizando un ejemplo que ni siquiera está en la Biblia, estamos hablando de un principio que está en la escritura. Pero ¿por qué llegó allí? Porque en realidad es un principio de la filosofía, que estaba antes de que se escriba el texto. Yo tengo la máquina, pero vos tenés lo que hace funcionar la máquina. Yo lo necesito, no te lo puedo comprar. Vos necesitás para eso mi máquina. Juntamos las fuerzas y ambos somos beneficiados y en consecuencia el resto. Eso es un principio. Quien maneja este principio es un filósofo, ¿sí?, que ya les voy a dar el nombre, que se llama Michel Serres. Michel Serres es un filósofo que ha hecho su filosofía con estos principios, o ha trabajado con estos principios en su filosofía.
Y es un filósofo moderno, pero que toma de la filosofía ejemplos prácticos de la vida para enseñar en su prosa. ¿Se entiende esto? Entonces, la filosofía en sí misma, ¿ah?, viene desde mucho antes y viene como un discurso que es razonado, que es racional, que impone cosas, que tiene pretensiones de la verdad. La filosofía dice yo tengo la verdad y la filosofía dice yo tengo la razón. Entonces, ¿qué hace esa filosofía? ¿Qué hace esa verdad? Bueno, apunta al hombre, a todo lo que envuelve al ser humano, a la naturaleza, pero también a lo divino. Y vinculando esas tres cosas, afecta el modo de vida de las personas. ¿Por qué? Porque lo que la filosofía busca es que el ser humano viva de acuerdo a la sabiduría. A la sabiduría. Cuidado, la filosofía lo que busca es que el hombre viva en comunión con sí mismo, con la naturaleza, con lo divino. Y la unión de esas tres cosas es vivir de acuerdo a la sabiduría. Y ese principio está en Proverbios. Ese principio está en Proverbios, en la Biblia. Porque fíjense una cosa, ¿qué es el significado etimológico, verdad, de esta palabra, sabiduría? Sabiduría. La palabra sabiduría en la Biblia es filosofía, o hijo del conocimiento, o amor por el conocimiento, o amor por la sabiduría. Filosofía es sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? El temor al Señor. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, tengo una buena relación con el ser humano, tengo una buena relación con la naturaleza, en consecuencia, con todo lo que Dios creó. Y ahí uno de los tres principios. ¿Vio cómo la filosofía no está tan alejado a los principios de la escritura? No era tan diabla. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que nosotros somos cristianos, o en el sentido del cristianismo, ¿verdad? Los cristianos del primer siglo y del segundo siglo, ¿sí?, heredan y asimilan ese doble aspecto, ¿vieron? Ese doble aspecto, uno que es un aspecto que tiene todo que ver con lo espiritual y que realmente vincula al Dios verdadero, y todo lo otro que tiene que ver con, más que nada, con la parte discursal, con la parte del discurso. Pero a ver, paren las rotativas. Ya lo tenemos en la antigüedad, cuando tenemos los hombres de Dios que solamente viven por la letra. Entonces ya tenemos también los dos principios en la escritura. Entonces, vemos que la filosofía, al presentarse como discurso de vida, al presentarse como un modo de vida, lo que hace es, pretende alcanzar la vida, o pretende que el hombre viva una vida conforme a esa sabiduría o al logos. Al logos. Para nosotros, como cristianos, como iglesia, la diferencia que tenemos acá, la diferencia con la filosofía griega, es que si bien la base de la filosofía se encuentra en ese vínculo con la sabiduría o con la verdad, ¿sí?, nosotros entendemos, nosotros entendemos que la base de esa verdad o de esa sabiduría está revelada a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra, es la verdad, es el logos verdadero o el Dios encarnado. Ah, ¿vieron? Entonces ahí, y por ese punto, es que el cristianismo del primer siglo y del segundo siglo se mezclaron mucho con la filosofía griega del siglo III y del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Y atravesó toda la época de la formación de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo entendió que vivir conforme a la verdad es vivir conforme a Cristo. Y ese mensaje de vivir conforme al logos es el mismo mensaje de la filosofía, por lo menos de algunos de los filósofos que vamos a tratar, no de todos, ¿sí?, de esos filósofos que enseñaban que había que vivir según el logos o según la sabiduría, ¿sí? Entonces, Jesús asume como propio la identidad de Dios, la identidad de logos,
¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros durante esta materia? Nos vamos a enfocar, nos vamos a centrar en algunas de las filosofías, ¿sí?, que fueron contemporáneas de los escritores del Nuevo Testamento y que fueron un poco anteriores a la formación de la Iglesia, ¿sí? Porque ahí es donde se mezclan los discursos, donde uno toma del otro o donde por una cuestión de acomodación conveniente, por el contexto en la diáspora, es que se utilizó, teniendo en cuenta que el idioma era el griego, teniendo en cuenta que se usa una misma palabra para dos significados similares, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿sí?, nosotros podemos decir Dios, pero Dios en griego es Zeus. Y no es porque se llame Zeus, se escribe Zeus y se representa como Urano. Entonces, ¿entienden esto? Es tremendo esto porque estamos hablando de que durante generaciones se ha contradecido al texto griego por mencionar a Zeus y por mencionar algunas cuestiones celestiales o celestes que tienen que ver con el cosmos, por la gran ignorancia que hay del significado, de la acomodación. ¿Sí? Algo de esto vieron cuando vimos la escritura de la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que se entremezclan los discursos, ¿sí? Y después no lo vamos a dejar acá, sino que vamos a ver, vamos a profundizar para tener claridad y no confundir las cosas. Que se entremezclen por un principio y por una dirección específica no significa que esté mal o que esté adulterado o que no sea Dios el que está interviniendo. Son cosas muy distintas. Estamos hablando de el uso que se le da a la palabra. Como esto es un mouse en inglés, es un ratón acá, pero usted con un ratón está usando la computadora. Quien lo ve de afuera dice, ¿cómo con un ratón va a usar la computadora? ¿Me explico? A usted que le gusta mirar películas cristianas, cuando usted vio la película de Creed, por ejemplo, el discípulo de Rocky, eh, discípulo de Creed le ayuda a subir unas bolsas de cebolla a la camioneta a Rocky y le pide a Rocky que le dé unos entrenamientos. Entonces Rocky agarra una hoja de papel y se lo escribe, y Creed, el muchacho, le saca una foto a la hoja y le dice, ya lo subí a la nube. Entonces Rocky mira para arriba y dice, en la nube podés poner las hojas. ¿Me explico? En el tiempo de Rocky, en lo que es la película en sí, o la mentalidad de Rocky, es impensable o no tendría lugar en el pensamiento de su época que se pueda escribir algo en la nube. Pero en el pensamiento de hoy, por la forma de escritura, por cómo llamamos las cosas, nosotros entendemos que la nube no es un lugar físico, sino que representa algo, un lugar donde guardar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles al momento de juzgar tanto a la filosofía como al texto griego. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el origen real de algunos de los textos que han sido entremezclados, ¿sí? Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo ha obrado a lo largo de la redacción del Nuevo Testamento, cómo ha obrado y cómo utilizando, estando presente el texto filosófico, cómo el Nuevo Testamento contrarresta esa enseñanza filosófica que viene de filósofos que no son cristianos y que no son realmente fieles a Dios. Entonces, como es un mensaje que se ha infiltrado en las congregaciones del primer siglo, la escritura lo contrarresta en la misma escritura. ¿Se entiende? Porque ya estaba infiltrado en la iglesia. Entonces los textos que se leían también estaban infiltrados, pero para entenderlos, con ese principio que les acabo de explicar, ¿sí? Lo que para muchos escribir en la nube puede ser algo impensable, para la época moderna escribir o guardar algo en la nube es algo común, es algo normal y no tiene nada de malo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, recordemos esto, ¿no? Que en tiempo de la formación del Nuevo Testamento estaban bajo el Imperio Romano, ¿sí? Y que antes de estar bajo el Imperio Romano, estuvieron bajo el Imperio Griego durante generaciones. ¿Se entendió? Entonces, durante todo el periodo que duró la dominación romana, toda la sabiduría griega era bien recibida por todo el Imperio Romano. No había conflicto, porque tenían muchos dioses y para los romanos había muchos dioses y tenía sentido y no pasaba nada. Entonces,
cuando el cristiano tenía que dar un mensaje y tenía que cuidarse de lo que decía, porque estaban allí los hombres disfrazados esperando para escuchar a un cristiano hablar mal de César, cuando el cristiano hablaba con palabras de la sabiduría griega para que los romanos que escuchaban no tuvieran conflicto con los cristianos y viceversa, para que se pudiera predicar el mensaje. Pero los oyentes cristianos ya sabían de lo que hablaban. Para los romanos era simplemente hablar de la sabiduría griega y quedaban satisfechos de alguna manera con eso, ¿no? Por eso la sabiduría griega era muy bien recibida, muy bien recibida. Inclusive, ¿quiénes recibían bien la sabiduría griega? Todos los nuevos cristianos del siglo I después de Cristo, absolutamente todos, porque los que aceptaron a Cristo con el apóstol Pablo, ¿sí? Que tendrían 20, 15, 20 años de edad para arriba, se criaron bajo la dominación romana y sus padres se criaron bajo la dominación romana y griega con sus abuelos. Entonces el conocimiento griego y filosófico griego y el conocimiento filosófico romano se mezclaron o era entendido por todos los oyentes, entendido por todos los oyentes, a excepción de algunos, que Pedro hace mención, porque Pedro hace mención de que las palabras que usa Pablo son difíciles de entender, porque recuerden que Pablo iba a los gentiles, iba al mundo griego, y Pedro se quedó mucho con los judíos. Entonces, para el judío ya era más difícil que para los gentiles, ¿sí? Entonces, esta situación lo que hacía era afectar a todo el cristianismo de ese primer siglo y por consiguiente de los siguientes 2 siglos, hasta que se establece la iglesia, por lo menos la iglesia católica romana, ¿no? O cristiana romana. ¿Ah? ¿Qué pasa? Hay un filósofo, entre comillas, ¿sí? Que todos lo conocemos, o teólogo, Agustín, o San Agustín, ¿sí? Que habla muchísimo de esto que estoy hablando. Y este San Agustín dice lo siguiente, miren, ¿acaso puede el paganismo, justificando la filosofía, ¿no? Porque como se dice que la filosofía es pagana, ¿eh? Y en cierta forma justificándola y al mismo tiempo crucificándola, porque hay un doble discurso ahí. ¿Acaso puede el paganismo producir una filosofía mejor que nuestra filosofía? O sea, no está diciendo que la filosofía es peor. En el mejor de los casos la pone a la misma altura. ¿Puede acaso el paganismo producir una filosofía mejor que nuestra filosofía? Y ahí Agustín dice lo siguiente después, la única verdadera, si por filosofía entendemos la búsqueda y el amor a la sabiduría. ¿Entiende? O sea que, ¿puede acaso, puede acaso la filosofía no cristiana producir una filosofía mejor que la nuestra, que busca el amor y busca la sabiduría? Y fíjense una cosa, lo tramposa de esa pregunta, lo tramposa de esa pregunta, porque la filosofía que ya estaba corriendo dentro de la iglesia era la que justamente buscaba el vínculo del amor, el vínculo de la paz, la autosatisfacción, el estar bien con los demás, era casi lo mismo. Y lo vamos a ver, a excepción de otros, a excepción de otros que realmente eran muy contradictorios y muy contrarios al mensaje del Evangelio o al mensaje de Cristo. ¿Sí? Entonces, como ven, estamos hablando, Agustín estuvo entre el 430 después de Cristo, que fue donde termina, entre el 354 y el 430 después de Cristo, fue el tiempo de su vida. ¿Ah? 354 después de Cristo al 430 después de Cristo. O sea, vivió esos años, en esos años, sacando sus años de niñez, fue donde él aprendió y se formó y enseñó su teología que llega hasta el día de hoy, que llega hasta el día de hoy y es muy respetada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto, alguna de las cosas que habla Agustín también es sobre la definición del alma y del espíritu, ¿sí? Que está muy vinculado con la búsqueda del amor y la búsqueda de la sabiduría.
El problema es la definición del alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, o se cree que el origen, teológicamente hablando, el origen de, la, de la definición que nosotros usamos de alma y espíritu está vinculado con la exégesis de Agustín de Hipona. Y ahí está el tema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Agustín de Hipona escribe una ontología, ¿tá? Que se llama cuerpo, alma y espíritu. ¿Tá? Y eso se reduce en todo el tratado a dos palabras, cuerpo y espíritu. Cuerpo y espíritu. Cuidado, cuidado, porque hay muchos teólogos que enseñan sobre esto y enseñan incluso de que el alma no es inmortal y de que el alma no es eterna. Cuidado, y lo fundamentan. ¿Por qué? Porque el origen de esta discusión del cuerpo, mente y alma, cuerpo, alma y espíritu, viene justamente a partir de este teólogo, Agustín de Hipona, y no antes. O sea, no hay registros anteriores, sino que los registros son posteriores a este hombre. Entonces, todo esto tiene un vínculo directo con la filosofía, y no con cualquiera, con la filosofía que se movió en ese periodo de tiempo que nosotros vamos a ir tratando a partir de hoy. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a analizar el texto filosófico, vamos a analizar el texto bíblico, ¿sí? Y ese texto bíblico el texto bíblico ha sido motivo de discusión para los filósofos de la época y para los filósofos, como dije al inicio, contemporáneos, ¿sí? A los filósofos contemporáneos, ¿sí? Porque las escuelas filosóficas, porque así como ahora, entre comillas, hay escuela de profeta, en aquel tiempo habían escuelas de filósofos, habían escuelas filosóficas. Entonces ahí se discutían los temas controversiales y todos se exponían desde su filosofía, ¿sí? Entonces, eh, todo eso, todo eso, nosotros lo vamos a vincular, ¿verdad? Con el pensamiento griego del primer siglo, y hay comentaristas muy respetables que han aventurado y han establecido este paralelismo que hay con los textos, tanto griego o filosófico, con lo bíblico teológico, ¿ah? Y lo vinculan, muchos de ellos, y lo vamos a ver, vinculan esos versículos con la doctrina de Platón y de Aristóteles. Ni más ni menos. Con la doctrina de Platón y Aristóteles. O sea que, como pueden ver, va a haber un plato bien consistente para ir degustando a medida que avancemos. ¿Ah? Muy consistente. ¿Sí? Ahora, por un lado tenemos a Agustín, por otro lado tenemos a Tomás de Aquino, ¿ah? Aquino, y estos dos han, digamos, hasta el día de hoy han impulsado, ¿verdad? Esta discusión, ¿tá? Esta discusión teológica, pero desde una óptica, ¿sí? Cristiana católica. Nosotros somos protestantes, pero no podemos olvidar el origen, ¿sí? Entonces, tanto Agustín como Tomás de Aquino son dos de los que dicen, de los que se aventuran a decir que las doctrinas de Pablo son directamente hijas de las doctrinas de estos filósofos. Ni más ni menos. ¿Se acuerdan que en unas materias hace como 2 años yo les presenté algunos textos, ¿sí? ¿Y quiénes eran los filósofos que habían escrito esos textos?
en el siglo III antes de Cristo. ¿Se acuerdan? Arrio, por ejemplo. Hablamos de Arrio y de otros más. Y leímos los textos y leímos la misma frase dicha por filósofos anteriores a Cristo, anteriores al siglo I, un par de siglos antes, que estaban allí. Y esos textos están en la Biblia y los menciona Pablo. Entonces, esta gente, este muchacho, Tomás y Agustín, los muchachos, dicen que eso es porque el pensamiento paulino desciende directamente de esta filosofía griega. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto Pablo estaba influenciado por la escuela griega o por la escuela filosófica griega? ¿O será que simplemente Pablo esgrime, con mucha habilidad por tener mucho conocimiento, esgrime de la sabiduría griega para anunciar a los griegos? Porque justamente Pablo, una de las alusiones que él hace es que me convertí al judío, me convertí al griego, me convertí a este, para ver si ganaba alguno. Pero qué interesante que él dice me convertí. Son cuestiones, ¿no? Porque hay algo muy importante. El filósofo, y no es que, y yo les digo, todos ustedes son filósofos, lo acepten o no, todos son filósofos en el sentido real de la palabra, ¿sí? El filósofo se hace preguntas, el estudioso se hace preguntas. Y si nosotros vemos los principios de sabiduría de la Biblia, son siempre preguntas, siempre. Eso es filosofar. Ahí comienza la filosofía, por buscar la verdad y por conocer la verdad que trasciende al ser humano mismo. ¿Hasta qué punto estaba influenciado, no? ¿Sí? Pero si nosotros dejamos de lado a Pablo, porque le ponemos el dedo a Pablo como diciendo Pablo el gran malo de la historia, pero el escritor de Juan, ¿sí? Del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, el escritor de Juan. El Juan utiliza, en Juan capítulo 1, versículo 1, utiliza unas palabras muy controversiales, ¿verdad? Que todos lo conocen a ese texto, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Por qué controversial? Porque digamos que hasta cierto punto de la historia ese versículo no existe. Como que alguien lo puso allí después y que algún tiempo fue una nota marginal, entre otros textos, ¿no? Entonces, hay muchas teorías en cuanto a Juan 1:1. Pero si dejamos de lado las teorías, ¿no? Si dejamos de lado las teorías, allí Juan utiliza una palabra muy interesante. Utiliza una palabra o eh, una comparación de palabras, o un grupo de palabras que es comparable con Génesis 1:1. Es prácticamente lo mismo, porque Juan 1:1 dice en el principio, al igual que Juan 1:1, en el principio. Entonces, esa frase, en el principio, que ocupa el primer versículo de todo lo que es la teología hebrea, o la filosofía hebrea, si lo quieres llamar así, y el primer escrito, el primer versículo de Juan, el apóstol amado, arranca diciendo en el principio, allí aparece a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo, ¿qué es? El verbo. Entonces aparece asociado a la persona de Jesucristo una palabra griega que se significa logos. No dice Dios, dice logos. Directamente utiliza la palabra logos. Entonces, ¿qué pasa? En el principio, ¿tá? Allí aparece una palabra, ¿tá? Una palabra que
valga la redundancia, utiliza la palabra logos para mencionar a Dios, ¿sí? Y logos, como se utiliza para representar a Dios, para el griego, logos es la palabra en sí. Y si usted asocia en el pensamiento griego, ¿sí? Que en el principio, ¿ah? El verbo, que es Jesús, es logos, que es la palabra, ¿sí? Ese pensamiento está de la mano con la declaración de Jesús, que dijo, yo soy la palabra, yo soy la verdad, mi palabra es verdad. Pero al mismo tiempo, cuando yo voy a Génesis 1:1, allí me dice en el principio, ¿sí? En el principio, todo comenzó por la palabra, o sea, por la palabra en el principio. Y la palabra principio es la palabra arge o arche en griego, arche. Y esa palabra y ese texto ha generado muchísima discusión, no solo en el cristianismo, sino en las escuelas de filosofía, en muchas escuelas de filosofía. ¿Sí? Yo les voy a mostrar, voy a hacer acá, les voy a pasar, compartir pantalla, yo les voy a mostrar en el principio. Ahí usted tiene en el principio. Ahí usted tiene en el principio. Ni más, ni menos. Eso es lo que dice Juan 1:1. Ahí dice, en el principio, en Arge, así como lo usted está viendo en la pantalla en este momento. Esa es una afirmación bíblica, pero también es una discusión filosófica durante generaciones. Durante generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es una discusión filosófica durante generaciones? Vamos a entrar a eso ahora. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la palabra eh, principio, la palabra principio, ¿sí? La palabra arge que se utiliza en Juan, y entendamos que Juan no era filósofo, tiene una connotación dentro de la filosofía que todos los filósofos de la época y anterior, o sea, cualquier filósofo, lo sabía. Entonces viene la discusión. Entonces, ¿el cristianismo es parte de la filosofía? ¿O el cristianismo es filosofía? Porque todos los filósofos entendían el arge. Sin embargo, hasta hoy, los cristianos discuten el principio. Los cristianos discuten el arge. Lo discuten. ¿Por qué para los filósofos era entendido el arge? Y a nosotros se nos complica. No, capaz que no a nosotros, pero sí a otros. ¿Ah? Porque en Génesis 1:1, el principio, ¿sí? Apunta a un origen temporal. Apunta a un origen temporal. O sea, el principio es un momento en el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Pero en la filosofía griega, cuando yo lo traigo al arge, adquiere otra connotación. Ya no es un origen solo temporal, sino que es un origen que constituye la materia. Entonces ahora el arge, dentro de la filosofía, ya no es solo en el principio, ya no es solamente temporal y ya no es constitutivo de la materia, porque ahora el arge es el pistis que es naturaleza y materia. Naturaleza y materia. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque da lugar a lo que se llama el origen, al origen. Entonces, había un escritor que ustedes habrán escuchado hablar muchas veces, Tales de Mileto, lo hemos mencionado en bachillerato, Tales de Mileto, ¿sí? Entonces, el arge, ¿ah? Para ellos es el agua para Tales de Mileto. Para el filósofo
Anaximandro es el apeirón. El apeirón es lo desconocido. Es lo desconocido. O sea que para el cristianismo, para el judío, el principio, ¿sí? Es antes que todo, cuando Dios crea las cosas, antes que todo. Para el griego es el origen temporal, una puntada en el tiempo, pero cuando entra en el tiempo neotestamentario con la discusión, al aparecer el texto, el término arge, ya se vincula a la constitución de la materia, porque arge lo vinculan al inicio de la naturaleza y de la materia misma. Y para Tales de Mileto, el origen de la materia y de la naturaleza está en el agua. Para Anaximandro, el apeirón, está en lo desconocido. Y para Demócrito, otro filósofo contemporáneo de esa época, es el átomo. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo, con diferentes palabras, todo lo vinculan al arge, que es Juan 1.1, en el principio, en arge. Esto es bien interesante y por eso ha generado mucha discusión, porque ¿qué es ese principio? ¿El agua? ¿Qué es ese principio? ¿El origen de la naturaleza de la materia? ¿Qué es ese principio? ¿Lo desconocido? ¿Qué es ese principio? ¿El átomo? Y Jesucristo mismo dice que Él es ese principio. ¿Sí? Es complejo entender eso desde la Biblia, pero cuando yo paso ese versículo por la tradición neoplatónica helenista, ¿sí? Ya cambia. Porque si nosotros vamos a Agustín, Agustín absorbió toda la filosofía de Platón. O sea, desde Platón hasta Descartes, ¿no? Absorbió varias filosofías. Tiene mucho de Platón y tiene mucho de Descartes. Hoy lo que se ve es mucho neoplatonismo. Y en algunas iglesias se ve mucho de Descartes. En muchas. Y en otras iglesias se ve mucho de Diógenes. Y si yo le pregunto a usted, ¿dónde veo a Diógenes en la iglesia? ¿Dónde usted ve a Diógenes en la iglesia? En un mensaje cristiano. En ese mensaje que dice que usted no necesita televisión, ni riqueza, ni posesiones, ni auto nuevo, ni cambiar de plasma, o ni de cambiar de... Usted no, ¿para qué va a tener una antena satelital si pone una antenita, un alambre y ve igual la tele? Ese es el pensamiento de Diógenes. Vieron que está el mal de Diógenes, ¿no? El que acumula basura, el que vive de la nada. Hay muchos cristianos que viven así de la nada, que no quieren, no pretenden tener nada, porque cuanto menos tengan, están bendecidos porque Jesús dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. ¿Ven? Ahí tienen un principio de la filosofía, que está metido en muchas iglesias y en muchas predicaciones. Pero sin embargo es un principio filosófico de un filósofo que se paró frente a Alejandro Magno, porque Diógenes, un día viene Alejandro Magno, lo ve a Diógenes ahí, y Diógenes era muy querido, era muy conocido como filósofo, y Diógenes lo mira a Alejandro Magno, y Alejandro Magno le dice, ¿qué quieres que te dé de todo lo que yo tengo? Recuerden que Alejandro Magno fue el mayor conquistador que hubo. ¿Saben lo que le dijo este filósofo a Alejandro Magno? Correte que no me da el sol. Yo quiero que me dé la luz del sol. Con que me dé la luz del sol alcanza. Así nomás. Y esos principios, esas palabras de Diógenes han afectado a muchos pensadores y a muchos predicadores. ¿Por qué? Porque esos predicadores vienen de doctrinas como las de Agustín, que vienen inspirados por Platón, por Descartes y por otros que andan ahí como Diógenes. ¿No? Entonces, ellos, ¿qué pasa? Eh, Tanto Platón como Descartes interpretaron la realidad del mundo, ¿sí? En dos factores, lo que se ve y lo que no se ve, el cuerpo y el alma. Y ahí está el principio de la materia. Lo que no se veía, ahora se ve, sea en el agua, sea en el átomo, sea en lo desconocido. ¿Entiende? Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 1.20.
La mezcla de toda esa filosofía o ese principio filosófico que les acabo de mencionar, lo anuncia el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Ahí está la filosofía metida. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Principio de filosofía que les acabo de mencionar con todas esas palabras que le di en un versículo del apóstol Pablo. Toda la filosofía resumida en ese versículo. Toda la discusión que les hablé del Arge, del principio, de Génesis 1:1, de Juan 1:1, que han discutido, que se seguirá discutiendo, Pablo lo resume ahí. La manifestación de las cosas hechas, como un principio de sabiduría, o un principio, cuando decimos un principio de sabiduría, en el siglo I de la era cristiana, estamos hablando de filosofía, porque la palabra que utiliza es esa. Ese es el tema. ¿Se entendió? Entonces, en el contexto de ese versículo, ¿ah?, nosotros vemos que hay una apología de sabiduría, de verdadera sabiduría. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en ese momento los romanos buscaban esa sabiduría fuera de Dios. Y lo que Pablo hace es llevar esa búsqueda de la sabiduría a Dios, al Dios creador de todas las cosas. O sea, como que utiliza, en nuestra opinión, utiliza el conocimiento de la sabiduría para atraer al romano, a todos los que están en Roma, que son los destinatarios de Romano, como dice el Romanos 1:1, ¿verdad? A todos los que están en Roma, este, utiliza ese principio filosófico para que los que están en Roma busquen en Dios y no fuera de Dios esa sabiduría. Entiendan esa sabiduría que está en Dios, manifestada en las cosas hechas. Y como el principio filosófico tiene en lo invisible y lo visible, es un mensaje claro para todos los que son discípulos de esa filosofía. ¿Se entendió? Entonces, si nosotros volvemos a Juan 1:1 o a Juan 1, vamos a decir que Jesús es el logo. Y por ser Jesús el logo de Dios, ¿tá?, decimos también que Él, que Él es también el componente de todas las cosas. Eso es lo que dice el versículo 3. Eso es lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas. Ahora, fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Hay una palabra griega allí en el versículo 3 de Juan 1, ¿sí?, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí utiliza una palabra griega que se llama di. ¿Ah? El texto dice así: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Filosofía, invisible y visible, unido al logos, que está desde el principio, en Arge. Pero está la palabra griega di. Di. Entonces, ¿qué pasa? Di en el griego es una cláusula. Es una cláusula. Y la cláusula di es por. Y di para el griego significa a través de o mediante de. Cuidado, a través de. O sea que no es lo mismo decir por él o a través de él. En el término griego, en la mente griega, la cláusula di pone a Jesucristo como un instrumento material, capaz de construir algo. ¿Sí? Cuidado acá, pongan atención a esto, porque esto puede ser una infiltración, que si usted lo lee en español, está todo bien, pero si usted va al original, di, la palabra griega, cuando dice por él, no dice por él, dice mediante él o a través de él. Es como si él fuera un canal o un medio y no un hacedor. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué es importante aprender griego del Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante aprender esto y el pensamiento filosófico griego del primer siglo? Porque nos cambia muchísimo lo que estamos leyendo. Y si en el griego está escrito di,
y yo me acuerdo de que el que escribió la Reina Valera en griego fue Erasmo, ¿no? Yo tendría que ir a un texto griego anterior al siglo III para ver si está, y no lo tengo, ¿está? No lo tengo, para ver si Di está escrito. Se cree que sí, originalmente se cree que sí, que Di forma parte de ese texto, ¿sí? Entonces, como Jesús es el intermediario, Pablo, para que el romano entienda esto, para que el romano entienda esto, Pablo lo usa, Pablo lo usa, pero Pablo le da una media vuelta, ¿entiende? Le da una media vuelta y acomoda toda esta filosofía del principio y del medio para dar a entender un mensaje poderoso. Entonces nosotros tenemos, pueden ver o anotar allí Romanos 11:36, ¿ah? Romanos 11:36, que Pablo lo enseña. Pablo lo enseña. Y mire, vamos a ir, pues no lo tengo marcado acá, pero algunas cosas las tengo copiadas, otras no. Vamos a ir a Romanos, ¿sí? Romanos, capítulo 11, versículo 36, ¿sí? Y Pablo dice lo siguiente, para darle la media vuelta a eso que acabo de decir, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces Pablo, ¿sí? Responde esa dificultad. Pues ¿cómo puede ser? Si Jesús es eso, entonces no es el ejecutor, sino el intermediario. ¿Me explico? Y en lo único que Jesús es intermediario es en el sacrificio, que es mediador. Pero en lo otro lo anula. Pero Pablo dice no. Pablo dice no. Así como Pablo habla del principio, ¿sí? Habla del principio filosófico a los romanos, a los mismos romanos, Pablo le dice, bueno, pero ese principio filosófico es por él, es para él y es de él. Y a él sea la gloria. Y Pablo, y acá viene otro gran conflicto, ¿sí? Otro gran conflicto en Colosenses. ¿Por qué digo otro gran conflicto? Porque muchos investigadores y muchos teólogos dicen que Pablo no es el escritor de Colosenses. Entonces, ¿por qué? Porque si Pablo escribió una carta a Colosenses, en la Biblia nos está faltando, sea Pablo o sea Pepita la pistolera, ¿no? O como le quieran llamar, ¿no? En su ciudad, nos está faltando una carta más de Pablo, ya nos falta una en Corintio. Ya en Corintio falta una porque Pablo habla de eso, en Primera de Corintios. Pero si Pablo fue el que escribió Colosenses, nos está faltando la carta de Pablo a, a la iglesia de la Odisea. Porque Pablo en Colosenses le dice, leas esta carta a los hermanos de la Odisea y díganle a los hermanos de la Odisea que les lean la carta que yo les mandé antes. O sea que nos está faltando otra carta de Pablo ahí. ¿Entienden esto? Entonces, por ese versículo y por la estructura literaria de Colosenses, muchos teólogos dicen que Colosenses no lo escribió Pablo. De todas maneras, nos está faltando una carta en la Odisea, que no está en nuestras Biblias. Nos está faltando. Nos están faltando dos cartas. Y las dos cartas están declaradas en las Biblias. Yo tengo un grupo de alumnos los martes y hablamos de esto en la clase anterior, el martes de la semana pasada, justamente porque estamos estudiando la carta a los romanos, ¿sí? Las cartas de Pablo. Y arrancamos con Romanos. Entonces, hablamos de las cartas de Pablo y claro, 13. Pero si son 13, pero menciona dos más, ya no son 13. Y si son 13 y una está en duda, ya no son 13 tampoco. ¿Se entendió? Pero a nosotros nos enseñaron que son 13. Y vamos a seguir defendiendo que son 13. Pero la realidad de la moneda es que ahí hay algo más. Entonces Pablo a los colosenses, y vamos a darle a Pablo el gol, vamos a ver el VAR, a ver para qué lado está la línea.
viste que ahora te pone la línea roja, la línea azul. Vamos a ver para qué lado está el bar. Vamos a darle el gol a Pablo, ¿no? Le damos el gol a Pablo. Pablo escribió Colosenses. Entonces Pablo a los Colosenses le dice lo siguiente. Porque, miren lo que dice Pablo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Miren la filosofía griega. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Principios filosóficos. Las que en los cielos y en la tierra, Platón. Visibles e invisibles, Platón y Aristóteles. Sean tronos y dominios, Platón y Aristóteles. Sean principados, sean potestades, Platón y Aristóteles. Todo fue creado por medio de él y para él. Y acá está Juan 1.1 y lo que acabo de decir de Romanos. Y él es antes de todas las cosas, Génesis 1.1 y Juan 1.1. Y todas las cosas en él subsisten, contradiciendo el principio anterior. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, Juan 1.1, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. De esa manera, Pablo, que entendió la idea del pensamiento filosófico, rebate de alguna manera al mismo pensamiento filosófico que estaba manifiesto en Juan 1.1, si fue escrito antes del siglo IV, ¿verdad? Y rebate ese pensamiento que ya estaba desde antes del siglo I. ¿Sí? Entonces, él hace énfasis, Pablo, tanto en Romanos como en Colosenses, y fue Pablo el que metió el gol, enfatiza que Jesús es el principio de la materia en términos cronológicos. ¿Cuál es el término cronológico de la materia? En el arque de Juan 1.1. Y eso es el término cronológico, y hablando de filosóficamente, término cronológico en términos de sustancia constitutiva. Y eso es el principio filosófico. ¿Se entendió? Entonces, de esa manera, Pablo le responde a todos los filósofos que discuten del tema y que entienden de filosofía con esos versículos. ¿Qué nos dice esto? Que Pablo era un tremendo filósofo. No hay duda, no hay duda ninguna. Otra de las cosas, ¿cuántos apóstoles pasaron por Atenas y por Grecia? Muchos. ¿Cuántos cristianos con mucha sabiduría pasaron por Atenas y por Grecia? Muchísimos en el tiempo de Pablo. Pero ¿cuántos predicaron en el Areópago? Solo Pablo. Solamente un filósofo podía predicar en el Areópago. Si no sos filósofo, no tocas el Areópago. Y tenés que demostrar tu filosofía con argumentos. Tenías que pararte frente a los estoicos y frente a los epicúreos y frente a los otros querubines y hablar de tal manera que ellos te entiendan y que vos los entiendas. Si no haces eso, no entras. O sea que Pablo era un tremendo filósofo que aprendió a los pies de Gamaliel. ¿O será que aprendió en los 15 años que estuvo siendo discipulado por los apóstoles? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta, no? Porque ¿qué le enseñaron los apóstoles durante 15 años? ¿El Evangelio de Cristo? ¿El plan de salvación? ¿Solamente? ¿A orar por los enfermos? Seguro que no. Porque Pablo era testigo cuando se oraba por los enfermos. ¿Qué le habrán enseñado los discípulos de Jesús a Pablo durante 15 años? Desde que fue Saulo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A la búsqueda de la verdad. Que también la búsqueda de la verdad es ese principio filosófico. ¿Entiende? Platón dijo lo siguiente, miren, el alma es lo más parecido o semejante a lo divino. Platón decía que el alma era inmortal. Platón decía que el alma era inteligible, era uniforme, indisoluble, o sea, no había forma de destruirla, ¿no? Y que está siempre. Ojo, no solo está siempre, sino que está siempre conmigo o en mí. A su vez, Platón dice lo siguiente de nosotros. El cuerpo es lo más semejante a lo humano, a lo mortal, a lo multiforme, a lo irracional, a lo soluble, y que nunca es o está de acuerdo consigo mismo.
Yo pondría ese versículo en la Biblia, porque no contradice la Escritura, en nada. ¿Me entienden esto? Ese principio que Platón está usando se escucha en casi todos o todos los púlpitos. Todos hemos enseñado eso. Un alma inmortal, un cuerpo que está siempre en lucha con nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, porque hallo en mi cuerpo una ley con la cual no puedo. ¿Vieron cómo hay principios filosóficos en todos nosotros? Incluso en algunas de nuestras predicaciones hemos usado filosofía griega, ¿no? No romana. Esta es griega. Hay filosofía romana, que no vamos a hablar de filosofía romana acá. La vamos a mencionar nada más. Como pueden ver, el tiempo pasa, ¿no? Y se nos va la hora, pero seguimos avanzando, ¿sí? Fíjense, esta es la definición de la verdad que Platón usa, ¿no? Sobre el ser humano, ¿sí? Y Jesús utiliza, y cuando digo Jesús, digo Juan, ¿verdad? Juan utiliza un texto para hablar de la verdad del ser humano en Jesucristo. Y es Juan 14:6. Ahí Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, ahí viene otra vez el conflicto, porque viene lo que, claro, se nos ha enseñado históricamente que Juan utiliza el texto de Moisés al decir yo soy. Cuando Dios en Éxodo 3:14 le dice a Moisés, yo soy, yo soy. Pero ¿qué pasa? Eh, cuando nosotros vamos al griego, cuando nosotros vamos al griego, en el hebreo, en Éxodo 3:14, es Dios que utiliza esa frase para hacerse conocer a sí mismo como su nombre. Yo soy, yo soy. ¿Ah? Literalmente. ¿Eh? Ahora fíjense, en el griego utiliza la palabra eimi, eimi para yo soy. Ego, yo soy. ¿Ah? O sea, eimi, ego, eimi. ¿Qué yo soy? Así aparece en el texto griego. ¿Sí? Así aparece. Y es la misma frase que utiliza Jesús. Es la misma frase que aparece Jesús. Y Jesús dice en Juan 8:58, de cierto digo, antes que Abraham fuese, ego yo soy. O sea, yo soy, ego eimi, ego eimi, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojársela, Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Ahora, tanto en Juan 1:1 como en Juan 8, como van a ver en otros lugares, se utilizan muchos términos que son de discusión de la escuela de filosofía griega, de la época neotestamentaria. Y acá son, en este punto que estamos hablando de Juan 8, estamos hablando de la verdad y la vida, de la verdad y de la vida. Discusiones de Platón y de Aristóteles. Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque acá la palabra verdad no es verdad, es ateleia, o mejor dicho, aleteia, que ateleia es otra, aleteia. Y la palabra vida, que tal vez es más conocida por ustedes, que es Zoe, con Z, ¿sí? Que es Zoe. Ahora, fíjense que aleteia y Zoe son los atributos del logo de las escuelas filosóficas del siglo V antes de Cristo. ¿Quiénes enseñaban la aletheia y la zoe? ¿Quiénes eran los filósofos que enseñaban la aletheia y la zoe? Eran los estoicos, los epicúreos y los cínicos. Filósofos griegos, siglo V antes de Cristo. Enseñaban eso mismo que Jesús o que Juan
está hablando? Enseñaban sobre la verdad y sobre la vida, sobre el principio, sobre la creación de todas las cosas, sobre lo primigenio de todas las cosas, que es el tema de discusión de Juan. Juan antepone a Jesucristo como ese principio. Eh, Pablo más adelante lo defiende, pero en el tiempo de que se escribieron las cosas, era el tema de discusión. Y era el tema de discusión durante generaciones, porque no se queda ahí, se discutió durante generaciones sobre esto. ¿Entiendes? Ahora, ellos discutían, era muy controversial eso, y era muy controversial para los filósofos que, las escuelas filosóficas que nacieron a partir del siglo I, ¿sí? Era muy controversial que aparezca un evangelio que diga eso. Y no solo que lo diga, sino que no es el hecho de que solamente hable de eso, de la verdad y la vida, del Zoe y de la aletheia, sino que lo habla y lo une en una misma persona. Para ellos era algo inconcebible, no podía ser. Y era un quiebrecabezas para ellos. ¿Por qué? Porque en el pensamiento platónico son cosas separadas, el alma y el cuerpo, y no van de acuerdo. La verdad y la vida son cosas distintas. Son cosas muy distintas, porque presenta la verdad como el alma, algo indisoluble, algo que es eterno, algo que trasciende, y la vida como algo que termina, el cuerpo y el alma. Ese pensamiento de los estoicos, los epicúreos y los cínicos, que vamos a hablar de ellos, ¿sí? Se ven todos unidos en esta frase de Juan. ¿Entendieron? Entonces, mientras para ellos van separados, ¿tá? Eh, y van separados por el hecho de que ya para el siglo I ya tenemos la filosofía por un lado, y la filosofía en la rama griega y romana, y por otro lado el cristianismo, que representa lo que es la revelación divina. Entonces, era un punto de discusión muy grande porque teníamos por un lado todo el mundo filosófico y por otro lado todo el mundo de la revelación, porque Cristo se manifestaba como la revelación de Dios. ¿Entienden? Los únicos que no tenían conflicto con estos principios eran los alumnos de Sócrates. Ese era el tema. Porque los alumnos de Platón y los alumnos de Aristóteles, ¿tá? Por ejemplo, coinciden en que hay una bipartición en el hombre. El hombre tiene un cuerpo y tiene un alma. ¿Se entendió? Y ese pensamiento pasó completamente de la filosofía griega al cristianismo. Completo, sin ninguna discusión. El cristiano tomó la teoría del cuerpo y el alma, sin ninguna discusión. Sin ninguna discusión. Ninguna, ¿eh? Eran bien compatibles. Lo que era incompatible, la unión a través de Cristo para el pensamiento filosófico. ¿Entienden? ¿Y dónde vemos nosotros más que era compatible este pensamiento platónico y aristotélico? ¿Dónde era más compatible? ¿O dónde se ve más? En las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo. Incluso Pablo va más allá, llevando al hombre como una construcción o presenta la ontología del hombre como algo tripartito. Como algo tripartito. ¿Sí? Ahora, vemos que hay vestigios, semillas de Platón, semillas de Aristóteles por las discusiones. ¿Sí? Son palabras que vamos a encontrar en las cartas de Pablo y vamos a encontrar en otras partes del Nuevo Testamento como lo que vimos. ¿Sí? Y todas ellas, o muchas de ellas, se vinculan con el espíritu o están asociadas al espíritu. Por ejemplo, Hechos 1:8 y Primera de Corintios 2:11. ¿Por qué? Porque y también en Gálatas, ¿tá? El espíritu está presente y está vinculado, el espíritu está presente y está vinculado al hombre, al cuerpo humano, algo que antes era inconcebible. ¿Por qué este, eh, Pablo, eh, como les dije, ¿no? Hechos 1:8 y 1 Corintios 2:11,
¿Por qué acá hay mucha influencia de Pablo y menciona estas filosofías? ¿O están presentes en esos textos? ¿Por qué? Porque a lo que Pablo dice que el movimiento es consecuencia del espíritu, ¿tá? Porque cuando dice recibiréis poder, dunamis, utiliza la palabra dunamis, ¿tá? Eso es movimiento, ¿tá? Este, y habla de movimiento y habla de conocimiento, porque el espíritu conoce todas las cosas, 1 Corintios 2:11, ¿tá? Y al mismo tiempo, recordemos que Pablo eh, está enseñando con esto que hay una dialéctica permanente entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Y en Gálatas, y lo pueden anotar por ahí, Gálatas 5:16, Pablo dice lo siguiente, fíjense, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Entonces, lo que tenemos acá es un contraste con el principio de Platón, con la enseñanza de Platón. ¿Por qué? Porque Platón dijo lo siguiente, de esto, en realidad Platón lo dijo antes. ¿Saben qué dijo Platón? Mientras Pablo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿sí? Digamos que esas palabras, el deseo de la carne es contra el espíritu, es el mensaje y todo lo demás es lo que camufla el mensaje. Porque después aclara, ¿no? El espíritu es contra la carne, se oponen entre sí, ¿verdad? Y después lo adorna con un contexto, para que no haga lo que quisiere, porque si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Digo, pues anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y ese es todo el contexto con el que Pablo disfraza o enmascara que el deseo de la carne es contra el espíritu. Si usted borra todo lo demás y deja, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es suficiente. Yo ya lo entiendo como cristiano, como hijo de Dios. Pero saben que Platón lo enseñó antes, muchos siglos antes. Platón dijo lo siguiente: vemos que el alma se opone a las inclinaciones del cuerpo. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Todo lo demás es simplemente contexto que Pablo utiliza para amplificar o ampliar las mismas palabras que dijo Platón. Entonces, ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Porque era simplemente un filósofo de la filosofía platónica? No, porque Pablo entendía que los oyentes ya eran discípulos de la filosofía de Platón y lo iban a entender cuando Pablo les dijera esas cosas, pero lo asoció a la vida cristiana y no a un mero hecho cósmico de la carne contra el alma o del cuerpo contra el alma. ¿Se entiende? Porque fíjense que Aristóteles, en el mismo principio, ¿tá? En el mismo principio, Aristóteles dice que el alma es un principio superior que mantiene la unidad del sujeto, ¿sí? Tanto de lo que tiene que ver con lo material, con lo inmaterial. Y esto que Aristóteles enseña, también lo enseña Pablo. ¿Dónde Pablo dice, dónde Pablo dice que el alma es un principio superior y que mantiene la unidad del sujeto? Piensen, tanto en lo material como en lo inmaterial. ¿Dónde Pablo puede decir eso? Porque eso es un texto bíblico, pero lo dijo Aristóteles. Y Aristóteles no es un cristiano, para nada. Pero si ustedes van a Romanos 8:6, Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es lo mismo. ¿Y saben lo que dice Santiago? Porque Santiago dice lo mismo. Mucho más adelante en la historia, Santiago dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Otra vez el principio de Platón y Aristóteles, en Santiago 2:26.
Mm. Entonces acá vemos que hay un tema entre Pablo y los filósofos griegos y Santiago también. Hay un modelo binario planteado que Santiago y Pablo le dan vuelta a ese modelo binario y plantean un nuevo modelo, y es el trinitario. El modelo trinitario. Listo. ¿Por qué? El modelo trinitario lleva al hombre a semejanza de Dios, porque Dios es trino, también es tripartito. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo afirma, para contrarrestar la filosofía platónica y aristotélica que está metida en la iglesia del siglo I, Pablo le escribe a los tesalonicenses en el 5:23 y le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, principio de filosofía, en vuestro ser, Platón, espíritu, Platón, alma, Platón y cuerpo, Platón y Aristóteles, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Allí está implícito. No hay cómo ver, no hay cómo no verlo. Lo que pasa es que no lo vemos porque no entramos en el conocimiento de la filosofía del tiempo, la filosofía que se enseñaba en esa época, o las discusiones que habían en aquella época. En aquella época se discutían cosas trascendentales. Hoy se discute por quién canta en la iglesia. Hoy se discute por quién predica, o por quién se le dio lugar, o por qué no, o por qué se lo reprendió, o por qué se lo puso en disciplina, quién ocupa los mejores lugares. En aquel tiempo se discutían cosas profundas, cosas importantes. Eso era filosofar. Entrar en una temática que valga la pena, no sentarse a hablar de cosas vacías. Es interesante, ¿no? Porque si vos ves las conversaciones de muchos, ¿cuánto contenido sustancial tienen las conversaciones de muchos? ¿Entienden? Ahora, todo lo que Pablo hace es mostrar y manifestar un principio que está escondido, pero manifiesto en otros textos, que es la búsqueda de la verdad. Y una búsqueda de la verdad es del corazón del hombre, ¿sí? Algo que también está en la filosofía griega. Y eso Pablo siempre lo ata a Jesucristo. Lo ata a Jesucristo, que al mismo tiempo Jesucristo lo ata a la Torá. Y en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué Jesús dijo eso en el siglo I, cuando estaba la gran discusión de los filósofos que se estaban encontrando con los mensajes del nuevo cristianismo, o de la nueva filosofía que estaba surgiendo, que era la enseñanza de Jesús? ¿Entiende? Entonces, es un tema, es un tema. Si bien no son los mismos textos, las mismas palabras que usa Pablo, ¿verdad? El concepto está presente. Hay una metáfora en el texto, hay una metáfora que utiliza en la escritura griega, acá, ¿sí? Porque la palabra corazón, en este caso, ¿tá? no se utiliza, no se utiliza como el órgano. O sea, la palabra que utiliza no refiere al corazón de carne y hueso, o mejor dicho, de carne que tenemos. No, no habla de ese corazón, ¿entiende? Entonces, eso nos lleva a nosotros a reconocer y a afirmar que en el pasaje, en ese texto, no habla de lo físico. No habla de lo físico, sino que está hablando de algo mucho más superior. Está hablando en un sentido figurado, porque está hablando de un corazón, y acá entran otras filosofías, cuidado, ¿sí? Está hablando de un corazón, porque se translitera ese corazón, que tiene que ver con la espacialidad, la espacialidad, el deseo, el fondo, por eso espacialidad, con todo tu corazón, con toda tu mente, o desde lo profundo de tu corazón, ¿verdad? Y presenta el corazón como un lugar de intimidad, ¿entiendes? Entonces, como lo presenta como un lugar, como es un lugar, está hablando de algo físico. Y por ser algo físico,
está hablando de un lugar en el espacio. Entonces, como está hablando de algo físico y de un lugar en el espacio, está hablando de un cuerpo. Y ahí entra la filosofía de Aristóteles. Porque Aristóteles dice que el corazón físico está ligado y es inseparable del alma. Y porque se mueve producto de las evocaciones del alma, de las evocaciones que se realizan a causa de lo que siente o de las sensaciones. Eso enseña Aristóteles. Entonces yo te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Ven? Es un principio aristotélico, pero está en Mateo. Entonces, ese lenguaje era entendido por el público que estaba allí. Era muy entendido porque la filosofía de Aristóteles estaba muy presente. ¿Entiende? Entonces, la mente, la psiquis o la psique y el cardia, que es el corazón, son conceptos que representan en el hombre, en el ser humano, una identidad personal y una identidad muy íntima. ¿Sí? Ahora, si yo voy al léxico del texto del Nuevo Testamento, cuando habla cardia, en realidad no habla del órgano, sino del lugar espiritual de intimidad. Y psiqui o mente lo relaciona con los deseos de la carne. ¿Se entiende? Es así. ¿Tá? Entonces, en el pensamiento del griego, en el cardia lo lleva a un lugar, y cuando yo escribí sobre el corazón en el libro, en el cardia lo lleva a un lugar físico, porque en la filosofía aristotélica es la residencia del alma o del espíritu. Ahí está, escondida. ¿Entiende? Entonces, la palabra pneuma, que es espíritu, se emparenta con la capacidad de razonamiento. Entonces el espíritu piensa. Y ahí entra la frase griega pneuma nous, un espíritu lógico, un espíritu que piensa, un espíritu con capacidad de razonamiento. Entonces, esa idea de un espíritu que razona, un espíritu que piensa, nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento. No es una acción involuntaria, sino que es una acción racional. ¿Cómo se presenta eso? Se presenta en las cartas de Pablo como una fe racional, no como una fe ignorante, y una fe que proviene del corazón, un lugar físico. ¿Vieron? Son principios filosóficos que están allí, que son utilizados para hablar o para entregar un mensaje exaltando a Cristo a un público que entendía el mensaje. Pero en este tiempo, así como Rocky no entendía que su discípulo Creed iba a guardar la carta en la nube, nosotros no entendemos el significado de los textos. Simplemente los leemos y los interpretamos como creemos que están interpretados. Pero en realidad están lejos de su real interpretación. Porque para entender lo que quería decir, tenemos que entender lo que pasaba en el lugar, ver el contexto del lugar. Y siempre se habló del contexto bajo la dominación romana y se quedó ahí. Pero nosotros tenemos que ver que había un contexto filosófico, espiritual, que está involucrado, porque muchos hablan de la idolatría de los griegos, pero ¿por qué no hablamos de la filosofía de los griegos que todos hablaban? Que era su modo de vida, porque la filosofía le enseña a vivir con sabiduría. Y era vivir sabiamente, el mismo principio de enseñanza del judaísmo, vivir sabiamente. También lo dice el Nuevo Testamento, vivamos sabiamente con los de afuera. Principio filosófico de Platón y de Aristóteles. ¿Entienden esto? Es muy interesante porque aprendemos a ver el por qué están escritos de esa manera. No por el hecho de que nos esté enseñando filosofía. No nos está enseñando nada de filosofía. ¿Me explico? La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios allí. ¿Sí? Entonces, ya terminamos, ¿ah? 3 minutos. Entonces, eh, ahí nosotros tenemos
hay una palabra que es dianoia, dianoia, que está en ese texto de Mateo 22:37, ¿sí? Y es mente, porque es con todo tu corazón, con toda tu mente. Alma acá es pneuma o espíritu, y es dianoia mente, ¿sí? Ahora, en el tiempo de los escritores del Nuevo Testamento, o sea, en la época neotestamentaria, ¿tá? Eh, se utiliza esa palabra para hablar algo que se concibe. O sea que, fíjense, la mente es algo que se concibe en ese pensamiento. Se utiliza esa palabra para hablar de algo que genera o que concibe o que dice. Si yo uno la interpretación de esas tres palabras, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, ¿sí? Desde el punto de vista de la filosofía griega que circulaba en ese momento, estamos hablando de que el espíritu mueve, pero él, o al espíritu, le está asociado un movimiento que da el dinamis o el dunamis, ¿tá? Que es la potencia, y no la fuerza física, ¿verdad? Que tiene que ver con el cuerpo, sino que es una fuerza que viene del espíritu. ¿Sí? Entonces, tanto Mateo como Marcos como Lucas agregan a esa discusión filosófica de mente, cuerpo y alma, o mente, espíritu y corazón, ¿ah? Le agregan un cuarto elemento. ¿Sabían? Tanto Mateo como Marcos como Lucas le agregan un cuarto elemento a esos tres elementos que acabo de mencionar. Fíjense, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Porque ahora les estoy enseñando a leer la Biblia desde el principio filosófico. Y esa no se la esperaban. Porque ahora están entendiendo los textos bíblicos, no desde la vista judía que hemos aprendido y desde la vista católica que hemos aprendido, sino desde la vista del destinatario que aprendió con la filosofía griega. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Agregó un cuarto elemento y culmina diciendo, este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Entonces, si nosotros vemos todo esto, vemos que son cuatro elementos, no tres, como Jesús mencionaba. Solo tres. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tomamos en cuenta nuevamente el término griego, corazón y alma están vinculados y fuerza y cuerpo están vinculados y mente está vinculado con lo espiritual. Entonces vuelven a ser tres. Y Pablo, y con esto terminamos, Pablo le pone un broche de oro a esta discusión. En Romanos 12, versículo 1-2. Pablo lo termina, esta discusión Pablo la termina así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, racional, pensado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con esto, Pablo engloba los cuatro términos de la discusión de los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y los tres términos que esgrime Jesús en Mateo. Los engloba con un versículo y dice, terminen la discusión. Presenten vuestro cuerpo como culto racional al Señor, como sacrificio vivo. Y se terminó la discusión. Así Pablo termina la discusión y nos lleva a un nuevo nivel, porque Pablo le escribe a todos en Roma. ¿Y quiénes estaban en Roma? La iglesia naciente, pero también los judíos que nacieron bajo la filosofía griega y bajo la filosofía romana. Mm, interesante, interesante. Así que bueno, por acá terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Vieron que mezclamos varias cosas para darle un sentido, para que vean que dónde está el principio filosófico y dónde está la respuesta bíblica. O el principio filosófico en el mismo texto y la respuesta del mismo escritor a ese principio filosófico
para que se entienda la verdad, cómo nosotros, como cristianos, entendemos ese principio filosófico o ese principio de sabiduría que es Jesucristo mismo. Y así comenzamos la clase, ¿no? Que es que Jesucristo mismo es la base de toda sabiduría y de todo saber. Fuera de él, nada. Amén. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a cortar por acá.